Buenos días, niñas y niños, bienvenidos a su clase de geometría. El día de hoy tenemos el tema de la medida de un ángulo exterior, ¿sí? Y la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores que no son adyacentes a él o no son sus vecinos, no son contiguos a él. En este caso, el ángulo interior contiguo a él es C, mas no son ni A ni B. Por lo tanto, yo digo que medida del ángulo exterior va a ser igual a la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. También puedo decirlo en forma viceversa. Puedo decir medida del ángulo A más la medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo exterior. Y vamos a recordar algo muy importante, que la medida del ángulo C más la medida del ángulo E forman entre los dos un ángulo llano. ¿Lo ven? Sí, ahí está, un ángulo llano. ¿Qué quiere decir? Que va a medir 180 grados. Pasemos a algunos ejercicios para poder aplicar estas fórmulas. Bien, acá tengo un primer ejercicio en el cual me dicen que halle el valor de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B y también que halle la medida del ángulo C. Para poder hallar la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, debo recordar que hay una fórmula que me dice medida del ángulo A más medida del ángulo B es igual a medida del ángulo externo. Y yo ya tengo aquí la medida del ángulo externo, es 120, entonces ya tengo mi respuesta. Medida del ángulo A más medida del ángulo B es igual a el ángulo externo, es decir, 120 grados. ¿Vieron? Ya lo resolví, ya lo tengo listo. Ahí está mi respuesta, respuesta completa. Muy bien, pero también me están pidiendo la medida del ángulo C. ¿Cómo hallo la medida del ángulo C? Este es el ángulo C. Debo recordar que entre el ángulo C y el ángulo externo forman un ángulo llano. Es decir, si sumo el ángulo C más el ángulo E externo, me va a dar 180. Entonces puedo resolverlo también. Digo, medida del ángulo C, no lo sé aún. Más medida del ángulo externo, 120 grados. Es igual a 180 grados. A resolver, qué facilito. Medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 120 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? Facilito, medida del ángulo C va a ser igual a 60 grados. Bien, también entonces hallé la respuesta. Ahí tengo mis dos respuestas. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B, 120 grados. Medida del ángulo C, 60 grados. Pasemos a otro ejemplo. En este segundo ejercicio me están pidiendo ahora hallar la medida del ángulo externo, el ángulo E, y también hallar la medida del ángulo C. No tengo ni uno ni otro. Sé que ambos, si los sumo, ambos me van a dar 180 grados, pero primero tengo que hallar uno para luego hallar el otro, ¿sí? Empecemos. Primero hallaré entonces el valor del ángulo E. Aplico esta fórmula. Medida del ángulo E es igual a la suma de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Entonces digo, medida del ángulo E, el ángulo externo, es igual a la medida del ángulo A, 66 grados, más la medida del ángulo B, 75 grados. ¡Qué fácil! Ahora sí voy a hallar mi respuesta. Medida del ángulo E es igual a 66 más 75, 141 grados. Bien, ya tengo entonces la medida del ángulo E. Ahora, tengo que hallar la medida del ángulo C, ¿sí? Entonces, debo recordar, medida del ángulo C más la medida del ángulo externo me tiene que dar 180 grados. Y entonces aplico esta fórmula. Y se me va a hacer muy facilito poder resolver y hallar cuánto mide C. Y dice, medida del ángulo C más la medida del ángulo E. Aquí tengo la medida del ángulo E. 141 grados
es igual a 180 grados. Uy, qué sencillo. Ahora sí, a resolver esa ecuación. Medida del ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 141 grados. Medida del ángulo C es igual a 180 menos 141, 39 grados. Y ya, pude hallar entonces tanto la medida del ángulo E, 141 grados, como la medida del ángulo C, 39 grados. ¿Vieron? Qué sencillo es resolver ese tipo de ejercicios. Lo importante es estar muy atentos y saber qué fórmula voy a emplear. Bueno, espero que estos ejercicios así de breves y sencillos les hayan sido de utilidad. Hasta la próxima.